Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el horario en que ustedes están viendo esta videoclase. Como ustedes pueden darse cuenta, en esta oportunidad tenemos para el pesar de ustedes que se trata de una de esas clases clave para el desarrollo de una buena asignatura de todo lo que va quedando de aquí en adelante. Entonces la idea es que esta sea de aquellas presentaciones que tiene que dar grabada a fuego en cada una de ustedes. Y es por lo mismo que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de el sistema nervioso autónomo. Probablemente uno puede decir ya, el sistema nervioso tiene que ver con el control neuronal, tienen que estar metidas por ahí entre medio, etcétera. Para poder definir bien lo que es el sistema nervioso autónomo, siempre como hago las clases habitualmente, me gusta llevarla a un lenguaje que sea mucho más convencional, un lenguaje que sea mucho más coloquial y algo que sea mucho más amigable y entendible por todos en cualquier instancia, en cualquier contexto. Cuando ustedes se van a dormir, pasa que su corazón sigue latiendo. Es probable que pase también que cuando se van a dormir ustedes siguen respirando. Es probable que cuando ustedes comienzan a correr, de forma inmediata comienza a aumentar la frecuencia cardíaca, comienza a aumentar la frecuencia ventilatoria. Y una vez que comienzan a descansar, baja la frecuencia ventilatoria, baja la frecuencia cardíaca, pero eso no es controlable de forma voluntaria por parte de ustedes. Está controlado por, como me gusta llamarlo a mí, comillas, el piloto automático de nuestro cuerpo. Y el piloto automático de nuestro cuerpo es el sistema nervioso autónomo. Es el que va a estar controlando las respuestas involuntarias por parte de nuestro cuerpo. Y esto tiene mucho que ver en el proceso de lucha y huida que habitualmente realmente se pasa en el primer año de universidad, sobre todo cuando se ve el ramo de anatomía o ramos similares. Lo que vamos a hacer ahora es entender con lujo de detalles qué es el sistema nervioso autónomo. Cosas que no vamos a hacer en esta clase. No vamos a ver cómo se llama el nervio que pasa por tal lugar. Tampoco vamos a hacer una descripción del cerebro. Aquí vamos a hablar y vamos a ir mucho más cercano, vamos a hacer un zoom que nos va a llevar hacia mucho más cerca y vamos a hablar particularmente de las neuronas que están participando de este sistema nervioso autónomo. Entonces, por los chiquillos que ya, pues, démosle color. Como siempre les dejo a ustedes los diferentes aprendizajes esperados que son parte de los contenidos que contiene esta presentación y de qué forma va a estar tributando hacia su perfil de egreso y su función como enfermeros. Así que partamos, pues tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como ya estuve comentando, es el que se encarga de generar las respuestas involuntarias de nuestro cuerpo. Es aquel que permite que sigamos viviendo sin que estemos cognitivamente y voluntariamente haciendo que el corazón siga latiendo y los pulmones sigan funcionando. Dentro de este sistema nervioso autónomo hay que entender que tenemos dos tipos de cables, es decir, tenemos dos tipos distintos de fibras. Tenemos las fibras aferentes y tenemos las fibras eferentes. Como comentario personal les puedo decir que cuando yo estaba en la universidad tenía un problema gigante en diferenciar la fibra aferente de la fibra eferente. La fibra aferente, la que empieza con A, la fibra aferente, es aquella que lleva la información desde las vísceras, desde los receptores, en dirección al cerebro. Versus que las fibras eferentes son las ramas motoras, es decir, son las fibras y son los cables que salen desde el cerebro. Ahí tenemos entonces otro proceso que es exactamente lo mismo. Tenemos que, vamos a hacerlo a través de este lapicero que me acompaña acá. Tenemos que están los receptores y las vísceras que llevan la información a través del nervio aferente hasta el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central manda un mensaje de vuelta desde el central hacia la parte periférica por el nervio eferente, ¿ya? El esquema anterior y este esquema son exactamente lo mismo, solamente que están presentados de diferentes formas, pero el objetivo que tiene es exactamente el mismo.
¿Cómo resolví esta confusión mental que me generaba estando en la universidad de aprenderme cuál era cuál? La fibra aferente es aquella que va hasta el cerebro. Y la fibra eferente es aquella que va desde el cerebro. Así que la fibra aferente va desde los receptores de la parte periférica hasta el cerebro y la fibra eferente va desde el cerebro en dirección a los receptores y los tejidos periféricos. El sistema nervioso autónomo, como les estuve comentando, es el encargado de generar la respuesta involuntaria por parte de nuestro cuerpo. Y para que ustedes sepan, el sistema nervioso autónomo también se conoce como el sistema nervioso vegetativo. Así que, si en algún momento de la presentación o en algún momento de las clases presenciales yo les digo sistema nervioso vegetativo, seguimos hablando del sistema nervioso autónomo. Como este sistema nervioso autónomo, también conocido como vegetativo, es el encargado de generar la modulación de la respuesta involuntaria, va a estar manejando principalmente dos tipos de tejidos. El músculo liso, como por ejemplo el corazón, los intestinos, la vejiga y un largo etcétera, también va a estar asociado al control de las diferentes glándulas, como por ejemplo el páncreas y la tiroides, ¿ya? En términos generales podemos decir que el sistema nervioso autónomo se encarga de que el corazón pueda modificar en virtud a la necesidad que tenga el cuerpo, el tono, la contractibilidad o la frecuencia. Pero también está asociado a que pueda haber sudoración, pueda haber más o menos elevación, pueda aumentar o bajar el estímulo de la motilidad y la contracción del intestino y también entre otros muchos varios diferentes efectos. El tema está en que el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas distintas, tiene dos divisiones. La primera es el sistema nervioso simpático, que es el que vamos a ver a continuación. Y ya hay una segunda rama que vamos a ver en un par de minutos que se llama el sistema nervioso parasimpático. Así que tenemos el gran conjunto llamado sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo, que tiene una división que es la división simpática y la división parasimpática. Y obviamente cada uno de ellos, el simpático y el parasimpático, tiene distinta función. ¿Qué es lo bueno de esto y cuál es mi invitación? La invitación mía es que cuando ustedes estén estudiando, van a cometer un error gigante si se aprenden la función del simpático y se pueden estudiar por separado la función del parasimpático. ¿Qué es mucho mejor? Va a ser siempre mucho mejor estudiar solamente uno de ellos. ¿Por qué? Porque el otro sistema hace exactamente lo contrario y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en esta presentación. Así que veamos. El sistema nervioso simpático, el primer elemento o la primera acción que genera es la dilatación de la pupila. La pupila se hace mucho más grande. ¿Por qué? Se hace mucho más grande para que pueda entrar una mayor cantidad de luz y también permite que uno tenga un margen de visión mucho más grande. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Si yo estoy en algún tipo de peligro, el organismo se siente atacado, tiene que defenderse o tiene que arrancar en caso de que esa amenaza sea muy grande. Y si nosotros queremos arrancar, tenemos que ver toda la visión completa, todo el campo de visión completo para saber por dónde arrancar. ¿Cuál es el pequeño problema? Si bien es cierto, se dilata la pupila para tener un mayor campo de visión, la calidad de la imagen baja. Es decir, baja de una visión 4K, baja a un HD convencional. Otro evento también que sucede por activación del sistema nervioso simpático es la inhibición de la salivación. ¿Por qué? Porque al cuerpo no le hace falta la saliva. Recordemos que la saliva lo que hace es participar en el proceso de la digestión en una primera etapa del sistema digestivo. Pero en este caso, si nosotros estamos preocupados de estar luchando contra una amenaza o arrancar de una amenaza, claramente el sistema digestivo no tiene nada que hacer. ¿Y para qué vamos a estar ocupando energía en un sistema que en este momento no me sirve? Así que es por eso que se inhibe la salivación. Otro evento que se produce es la relajación de los bronquios. Es decir, un bronquio que era de este porte se va a dilatar y se va a ampliar.
¿Por qué? Porque si yo necesito luchar, necesito energía y la energía la célula la saca del ATP y el ATP aparece por presencia del oxígeno. Así que, si yo tengo que arrancar o tengo que luchar, mi cuerpo requiere de más oxígeno. Y como requiere de más oxígeno, se genera una broncodilatación. También, como efecto del sistema nervioso simpático, aparece el aumento del impulso cardíaco. Es decir, la frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? Va a aumentar porque si yo tengo que estar luchando, mis músculos están ocupando mucha energía. Y entre más energía estoy ocupando con mis músculos, más energía me hace falta estar reponiendo. Y para poder reponer toda esa cantidad de energía, es necesario que entre más oxígeno, por eso en la broncodilatación, y también que ese oxígeno se reparta más fácilmente y más rápidamente. ¿Y de qué forma lo vamos a repartir más rápidamente? Aumentando el impulso cardíaco. También es posible que nosotros podamos ver eh, que hay un aumento de la presión arterial, entendiendo que si yo necesito luchar o necesito arrancar, necesito que la sangre llegue hacia todas partes del cuerpo y por eso entonces aumenta la presión arterial. Otra función que vamos a estar viendo con la presencia del sistema nervioso simpático es la inhibición de la actividad digestiva. ¿Esto a razón de qué? A razón de que cuando se produce la inactivación del sistema digestivo, dejamos de ocupar energía en ese segmento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si nosotros estamos preocupados de estar arrancando, de estar luchando, lo que nosotros menos queremos hacer es gastar energía en una parte que no en este momento es funcional, como es el sistema digestivo. Y también por lo mismo se observa una disminución de la contracción del intestino. Porque entre menos se contrae el intestino menos genera deposiciones. También tenemos que se va a estimular la liberación de glucosa por parte de nuestro cuerpo. ¿Con qué intención? Exactamente la misma. Si nuestro cuerpo está preocupado de estar luchando o con la intención de arrancar, necesita, además de oxígeno, necesita glucosa. También se va a observar que hay una relajación de la vejiga, porque cuando se relaja la vejiga no hay nada que apriete la vejiga para sacar la orina, porque claramente no sirve de absolutamente nada que den ganas de orinar mientras se está peleando o mientras se está arrancando. Y finalmente viene un proceso de contracción del recto y esta contracción es tan intensa que dificulta la salida de las deposiciones. ¿Ya? ¿De qué manera, por lo menos, es una cuestión como bien personal, de qué manera me prendí yo por lo menos la diferencia entre el simpático y el parasimpático? Que el simpático, que empieza con S, es como un superhéroe. Porque un superhéroe necesita oxigenarse rápidamente, por eso está la broncodilatación, necesita repartir la sangre velozmente, por eso el aumento de la frecuencia cardíaca y también el aumento de la presión arterial, necesita tener una mayor cantidad de energía y por eso hay una liberación de glucosa, necesita ver todo lo que está pasando y por eso también existe que se dilata la pupila, y también no hace falta perder tiempo en ir al baño y por lo mismo la vejiga se relaja y el recto se contrae y disminuye el trabajo del estómago y el intestino para no perder energía de forma innecesaria. Por su parte tenemos el sistema nervioso parasimpático. Y como les comentaba recién, el sistema nervioso parasimpático hace exactamente todo lo contrario que teníamos en el caso anterior. En este caso, el sistema nervioso parasimpático se encarga de 1. Contraer la pupila. Recuerden que el simpático dilataba la pupila y el parasimpático contrae la pupila. También se observa una estimulación de la salivación, una contracción del bronquio, así que el paciente claramente comenzaría con dificultad para respirar si es que tengo una activación exagerada del parasimpático. También se disminuye el impulso cardíaco, baja la presión arterial, estimula la actividad digestiva, aumenta la contracción intestinal, estimula el funcionamiento de la vesícula biliar, contrae la vejiga, así que da más ganas de orinar, y también relaja el recto, así que hay una mayor producción de deposiciones y finalmente se va más al baño.
¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es exactamente todo lo contrario. Así que, como es todo lo contrario, si el sistema nervioso simpático es el superhéroe, en este caso el sistema nervioso parasimpático es el villano, porque hace todas las cosas al contrario que el sistema nervioso simpático, y eso por un lado lo hace bastante más agradable de poder estudiar, porque con aprenderse uno, sabemos que el otro es todo lo contrario. La cosa está en que la información del sistema nervioso autónomo corre por carreteras y caminos distintos. Por una carretera va el impulso simpático y por otra carretera va el impulso parasimpático, y eso es lo que vamos a estar conversando a continuación. Primero partamos con el sistema nervioso simpático, también conocido como el sistema dorsolumbar, porque va desde las vértebras a la altura del dorso hasta el nivel lumbar. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener presentes acá? Tenemos primero una neurona preganglionar y tenemos un ganglio. Recuerden que en algún momento de alguna de las clases pasadas, cuando estábamos hablando de el mecanismo de acción de algunos medicamentos y también cuando estuvimos hablando de el proceso de sinapsis, estuvimos conversando que una neurona le puede mandar un mensaje a otro a través de un neurotransmisor. En este caso, esos neurotransmisores por fin comienzan a tener nombre. En este caso, en el caso del sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar le envía un mensaje al ganglio y ese ganglio recibe entonces la acetilcolina, es decir, entre la neurona preganglionar y el ganglio, el neurotransmisor es la acetilcolina. Pero también viene una segunda conexión que va desde el ganglio hasta la neurona postganglionar ubicada en el órgano efector, es decir, en el órgano que va a generar la respuesta. El mensaje que va desde el ganglio hacia la neurona postganglionar, es decir, el neurotransmisor, en este caso se llama catecolamina, ¿ya? Y las catecolaminas es un grupo bastante amplio de diferentes neurotransmisores, pero que uno los puede abreviar como catecolaminas, ¿ya? Dentro de las catecolaminas tenemos la dopamina, tenemos la norepinefrina y también aparece la epinefrina. En caso contrario, por su parte, el sistema nervioso parasimpático, también conocido como el sistema cráneo-sacro, porque va desde la altura del cráneo hasta nivel sacro, donde tenemos exactamente un elemento muy similar. Tenemos que también aparece una neurona preganglionar y un ganglio, y el mensaje que sale desde la neurona preganglionar hasta el ganglio es acetilcolina. Si ustedes se dan cuenta, el mismo neurotransmisor que teníamos en el sistema nervioso simpático. ¿Dónde se genera la diferencia? La gran diferencia se genera cuando enviamos el segundo neurotransmisor que va desde el ganglio hacia la neurona postganglionar. En el caso del sistema nervioso parasimpático, este neurotransmisor se llama acetilcolina. De hecho, por lo mismo, el sistema nervioso parasimpático también se le conoce como sistema nervioso cráneo-sacro y también se le conoce como sistema nervioso colinérgico, porque depende de la presencia de la acetilcolina. Mientras que el sistema nervioso simpático se le conoce como sistema nervioso dorsolumbar o también se le conoce como sistema nervioso catecolinérgico, porque depende de las catecolaminas. Entonces, si hasta ahora ya hemos hablado en términos generales cómo se produce este proceso de la transmisión sináptica de un lado hacia el otro, vamos a hablar ahora entonces de los neurotransmisores que por fin ya comienzan a tener un nombre. Cuando hicimos la clase de la sinapsis, en ese momento dijimos que esto tenía un nombre en borrador, un nombre genérico, y ese nombre genérico era neurotransmisor. En esta clase, a esos neurotransmisores vamos a comenzar a ponerle un nombre. Y el nombre que va a recibir va a depender exclusivamente de cuál es el sistema donde está trabajando. Así que primero vamos a partir con las catecolaminas.
Recordemos que las catecolaminas son las encargadas de entregar el segundo mensaje en el sistema nervioso simpático. Es decir, en este momento vamos a profundizar respecto al funcionamiento y la transmisión nerviosa del sistema nervioso autónomo del tipo simpático. Es decir, aquel que genera dilatación de la pupila, dilatación de los bronquios, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y una disminución generalizada del funcionamiento del sistema digestivo y un aumento en la producción y liberación de glucosa. Partamos entonces con las catecolaminas. Primero tenemos la tirosina. Y la tirosina, por efecto de la tirosina hidroxilasa, se transforma en la dihidroxifenilalanina, también conocido como la L-Dopa. Posteriormente, esta dihidroxifenilalanina, conocida como L-Dopa, se transforma en dopamina por efecto de la enzima levoaminoácido acetil descarboxilasa, y luego esta dopamina, por efecto de la dopamina beta-hidroxilasa, se transforma en noradrenalina, para que finalmente esta noradrenalina, por efecto de la feniletanolamina N-metiltransferasa, se transforme en adrenalina. Y finalmente vamos a obtener que la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina corresponden entonces a las catecolaminas. Esta historia nosotros ya la conocemos. Recordemos que nosotros tenemos acá en la parte superior de la pantalla tenemos la neurona presináptica, tenemos acá al medio el espacio sináptico y tenemos acá abajo la neurona postsináptica. Lo mismo que en algún momento conversamos en la clase de mecanismos de acción. También recordemos que al interior de la neurona presináptica tenemos la presencia de vesículas. Y dentro de vesículas tenemos los neurotransmisores. Solamente que esta vez el neurotransmisor sí rcibe un nombre. Y en el caso del sistema nervioso simpático, ese nombre corresponde a la noradrenalina. Y aquí ocurre una historia bastante similar a la que también estuvimos conversando en algún momento de alguna clase anterior. Tenemos que primero se produce una despolarización de la membrana. Cuando la membrana presináptica se despolariza, se produce el ingreso del ion de calcio al interior de la neurona presináptica. Y me gusta a mí imaginar, para poder entenderlo de buena forma, que el calcio comienza a arrastrar las vesículas hacia la pared interna de la membrana presináptica, para que después estos neurotransmisores, en este caso particularmente la noradrenalina, sean liberados al espacio sináptico. Una vez que la noradrenalina se libera al espacio sináptico, toma contacto con el receptor y el receptor se abre. Una vez que el receptor se abre, permite el ingreso de diferentes iones. Y estos iones cambian la polaridad de la neurona postsináptica, generando el efecto esperado. ¿Ya? Ahora, pensemos lo siguiente. Si uno se va a correr, es altamente probable que la frecuencia cardíaca de alguien comience a subir. Sin embargo, cuando uno deja de hacer ejercicio, la frecuencia cardíaca baja. ¿Por qué? Porque no hace falta tener la frecuencia cardíaca alta en un proceso de estar en reposo. Pero el cuerpo, entonces, ¿cómo genera esta respuesta de frenar o disminuir o inhibir lo que inicialmente había aparecido? Tal como se los comenté en la clase de mecanismo de acción y sinapsis, aparecen las enzimas que van a estar degradando el neurotransmisor. Y en este caso aparecen dos diferentes enzimas. Está la COMT, que es la catecol oximetiltransferasa. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos entre medio que las diferentes, que es una sigla de diferentes partes de la construcción de la palabra. Y también tenemos la MAO, que es la monoaminooxidasa. Y esta parte es muy importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan nuestro cuerpo, y también, si me aprendo de buena forma esta parte, permite que uno pueda entender farmacología de muy buena forma, porque me permite ponerme en el ejemplo de qué pasaría si yo esta enzima la aumento o la bloqueo, ¿ya? Misma cosa que estuvimos conversando en alguna clase anterior. Estas enzimas, que es la catecol oximetiltransferasa o bien puede ser la monoaminoxidasa, van hasta el espacio sináptico, toman contacto con el neurotransmisor
y retiran al neurotransmisor desde el receptor. Así que como el receptor ya no tiene la llave de la puerta que está abriendo, el receptor se cierra. Y por lo mismo, los iones dejan de entrar a la célula, vuelve a cambiar la polaridad de la neurona y el efecto esperado disminuye o bien incluso hasta desaparece. ¿Qué ocurre con el neurotransmisor? El neurotransmisor se devuelve en dirección a la neurona presináptica, quedando al interior de las vesículas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hasta ahora hemos dicho que el único que cambió en esta historia es el nombre del neurotransmisor. En este caso hablamos particularmente de la noradrenalina, sabiendo entonces que hablamos del sistema nervioso simpático. Y también en algún momento dijimos que se produce un efecto esperado, pero la pregunta es, ya, pero entonces, ¿qué efecto esperado? El efecto esperado va a depender del tipo de receptor que yo estoy activando, porque existe el receptor alfa 1, el receptor alfa 2, el receptor beta 1 y el receptor beta 2. Y según sea el tipo particular y específico de receptor que yo estoy estimulando con el neurotransmisor, va a ser el efecto que va a aparecer. Es decir, si yo con una catecolamina, en este caso particular del sistema nervioso simpático, tenemos la noradrenalina, activo solamente los receptores alfa 1, tengo efectos que solamente se producen por activación del alfa 1. Si tengo catecolaminas que van a estar activando alfa 1 y alfa 2, tenemos entonces los efectos que se derivan de la presencia de alfa 1 y alfa 2 y así con cada uno de los diferentes receptores. Entonces uno puede entender que en diferentes tejidos y en diferentes órganos existen diferente cantidad de los distintos receptores que estamos hablando en este momento. Así que vuelvo a insistir, el receptor de catecolamina es 1, pero tiene 4 isoformas. Isoformas que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Y de qué va a depender el efecto esperado? Va a depender de forma particular y específica de cuál es el receptor que vamos a estar activando. Si nosotros entonces queremos saber de manera específica y particular cuál es el efecto que se va a estar generando por la activación de cada uno de estos receptores, esto lo dejo para que ustedes pongan en pausa. Me carga, me está leyendo las diapositivas, no me gusta la docencia de tipo karaoke. Así que en este momento les invito a que ustedes pongan pausa, pero les explico a qué se refiere esto. Estamos diciendo que el receptor alfa 1 de las catecolaminas, ubicado en el músculo liso vascular, genera contracción. En el músculo liso intestinal genera relajación y así con cada uno de los diferentes receptores con su localización y respectiva efecto fisiológico. Si gustan, chiquillos, en este momento ustedes pueden poner una pequeña pausa para descansar un poco de las neuronas, entendiendo que son hartas cosas las que hay que ir procesando en este momento. Si seguimos hablando del sistema nervioso autónomo, recordemos que hasta ahora, hasta este momento, cuando hablábamos de las catecolaminas, hablamos particularmente del sistema nervioso simpático. Pero recuerden que el sistema nervioso autónomo también tiene una segunda rama. Y la segunda rama del autónomo, también conocido como vegetativo, es el sistema nervioso parasimpático. Y recuerden que en el sistema nervioso parasimpático también se le conoce como sistema nervioso colinérgico y también nos damos cuenta y nos recordamos que el segundo mensaje, es decir, el que sale desde el ganglio hacia la neurona postganglionar, el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, como consejo, cuando ustedes estén estudiando los diferentes neurotransmisores, traten solamente de recordarse el segundo neurotransmisor. ¿Por qué? Porque el primero, ya sea para el simpático o el parasimpático, siempre va a ser acetilcolina. Cuando cambia, cambia cuando vamos desde el ganglio hacia la neurona postganglionar. En ese caso, en el simpático va las catecolaminas y en el parasimpático va la acetilcolina, que es el neurotransmisor que en este momento vamos a comenzar a hablar. Misma historia ya conocida, tenemos una neurona del tipo presináptico, tenemos el espacio sináptico y tenemos la neurona postsináptica. Al interior de la neurona presináptica tenemos diferentes vesículas. Y dentro de las vesículas tenemos las acetilcolina, que en este caso son el neurotransmisor particular y específico del sistema nervioso parasimpático.
Y de aquí en adelante la historia es muy similar a la anterior. Tal como en algún momento lo conversamos. Recuerden que siempre vuelvo a insistir en lo mismo, voy a ser bien latero, bien majadero con esto, pero vuelvo a insistir en que lo mejor es estudiar el proceso de la sinapsis y el proceso de el paso de los neurotransmisores para que después cuando estén estudiando sistema por sistema solamente le vayan poniendo un nombre a cada uno de los personajes de esta historia. En este caso hablamos de el parasimpático, donde el neurotransmisor es la acetilcolina ubicado en las vesículas que están en la neurona presináptica. Y aquí la historia que pasa es exactamente la misma. Tenemos que se va a despolarizar la membrana presináptica. Cuando la membrana se despolariza, permite el ingreso de calcio hacia el interior de la neurona presináptica y este calcio que ingresa a la neurona presináptica empuja las vesículas hacia la pared interna de la membrana plasmática de la neurona presináptica. Una vez que la vesícula se encuentra en contacto con la pared interna de la membrana presináptica, se produce el proceso de la liberación del neurotransmisor, es decir, se produce el proceso de liberación de la acetilcolina. Y aquí probablemente la historia van a ser ustedes capaces de ir adivinándola. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor lo que hace es que va hasta el receptor. Posteriormente, la unión del receptor con el neurotransmisor permite que se abran los canales. Cuando se abren los canales, los iones pasan al interior de la neurona postsináptica y una vez que los iones están dentro de la neurona postsináptica se produce finalmente el efecto esperado que debería generar el parasimpático. Pero aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para evitar de que exista una hiperestimulación parasimpática? ¿O cómo hacemos para evitar que el sistema nervioso parasimpático quede mandando y se mantenga ese efecto de manera permanente? Aquí la historia es exactamente la misma porque aparecen enzimas hidrolizadoras. En este caso, existe una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Y la función de la acetilcolinesterasa es ir hasta la unión del receptor con el neurotransmisor, dividir este neurotransmisor en dos y lo divide en dos para que deje de estar en contacto y sea tan compatible con su receptor. Posteriormente, lo que ocurre es que como ya no tengo la llave que me abre la puerta, no tengo el neurotransmisor que se encuentra en el receptor lo que va a hacer es que se va a cerrar. Y por su parte, el neurotransmisor, que está dividido en dos moléculas distintas, va a devolverse hacia la neurona presináptica para quedar listo y dispuesto para un segundo impulso. Y también recordemos que en este momento, como se produce el cierre del receptor, los iones dejan de entrar y tenemos una disminución o una desaparición, en este caso, del efecto del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Ya? Así que la historia entre el simpático y el parasimpático es exactamente la misma, solamente va cambiando el nombre de el neurotransmisor y también va cambiando el nombre de la enzima que hidroliza y que separa el receptor con el neurotransmisor. Recordemos que en el sistema nervioso simpático teníamos 4 diferentes receptores. El alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y según era el que yo activaba, era el efecto que aparecía en el cuerpo. En el caso del parasimpático ocurre algo más o menos similar. Tenemos dos tipos de receptores. Los receptores del tipo nicotínico y los receptores del tipo muscarínico. Y claramente, según sea el tipo particular de receptor que yo voy a estar activando con la acetilcolina, va a ser el efecto que va a aparecer. Es decir, si el M1 se encarga de generar el efecto A, B y C, si yo activo este receptor me genera solamente el A, B, C. Si el receptor M2 me genera el efecto D, E y F, y la acetilcolina me activa tanto M1 como M2, tendría entonces el efecto A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Por si acaso, vuelvo a insistir para dejar muy claro. La acetilcolina tiene dos diferentes tipos de receptores. Tiene el receptor muscarínico
del receptor nicotínico. En este caso, ¿por qué solamente hablo del receptor del tipo muscarínico? Porque el receptor del tipo muscarínico es el que está asociado principalmente a la respuesta involuntaria. Es decir, está asociado a la respuesta por parte del músculo cardíaco, del músculo liso y de diferentes glándulas. Por su parte, los receptores de acetilcolina del tipo nicotínico tienen más que ver con la función nerviosa de las respuestas del tipo voluntario. Por eso entonces en este caso particular, como estamos hablando del sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de la respuesta involuntaria del cuerpo, nos quedamos solamente con el M1, M2, M3, M4 y M5, sin considerar el nicotínico, pero sabiendo que el nicotínico igual existe, pero está asociado a la respuesta voluntaria de nuestro cuerpo. Si nosotros nos podemos analizar dónde están ubicados el receptor del tipo M1, M2, M3, M4 y M5, es decir, del tipo muscarínico, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, según sea su diferente localización, va a ser el efecto fisiológico, bien digo, que va a generar. Por ejemplo, si nosotros hablamos que el receptor muscarínico del tipo M2 está ubicado en el corazón y está ubicado en el nodo auricular y en el nodo auriculoventricular, sabemos que el parasimpático baja el impulso, así que baja el impulso de los marcapasos naturales del cuerpo, haciendo entonces que la frecuencia cardíaca baje y también disminuye la posibilidad de la contracción, así que entonces de esa forma tenemos disminución tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial, así como de muchos otros distintos efectos que son producidos por la acetilcolina cuando estimula el funcionamiento del sistema nervioso autónomo del tipo parasimpático. Eso entonces, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Vuelvo a insistir, esta es una de las clases que es parte de las clases medulares porque permite entender todo lo que estemos conversando de aquí en adelante. Vuelvo a reiterar, es un mega resumen. Tenemos el sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo, que se encarga de la respuesta involuntaria, principalmente de parte del músculo liso, del músculo cardíaco y de las diferentes glándulas. Y este sistema nervioso autónomo, también conocido como vegetativo, se va a subdividir en dos, en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. En el caso del sistema nervioso simpático, también se le conoce como sistema nervioso catecolinérgico porque depende de la presencia de las catecolaminas, donde sus funciones son estar más preparado para la lucha. Y si yo quiero luchar más, tengo que tener más energía. Y también tengo que ver lo que está pasando. Por eso se produce una dilatación de la pupila, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, una broncodilatación para poder respirar mejor, se produce una mayor liberación de glucosa por parte de nuestro cuerpo, principalmente a partir del hígado y de los músculos, y disminuye en términos generales el funcionamiento del tubo digestivo y también se genera una relajación de la vejiga para evitar la orina. En caso contrario, tenemos el sistema nervioso parasimpático, también conocido como sistema nervioso colinérgico, porque depende de la acetilcolina, donde los efectos no los voy a mencionar, solamente que hay que saber que son total y exactamente lo contrario. Eso, muchachos, eso ha sido entonces todo en cuanto a la clase de sistema nervioso autónomo. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo de nuevo más adelante en una nueva videoclase. Eso ha sido todo. Chao, chao, chao. Que les vaya bacán.